Probando, probando. Listo, comenzamos entonces. Buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida de parte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y del Instituto de Investigaciones Económicas PUCE a esta conferencia online. Mi nombre es Aitana Veloz y estoy aquí en representación de la Asociación Escuela de Economía de la Facultad. El tema a tratar el día de hoy por nuestros ponentes son las pautas para marcar el camino a través de los resultados de las diversas investigaciones llevadas a cabo dentro de la facultad. En este momento me voy a encargar de presentar a cada uno de los panelistas y al terminar todas las ponencias procederé a recoger las preguntas hechas por el público y se las plantearé a ustedes. Así que sin más preámbulos, comencemos con este espacio de discusión. Nuestro primer panelista es Santiago Valdivieso. Santiago es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y licenciado en Economía por la Universidad de Grenoble-Alpes. Fue parte del equipo de asistencia macroeconómica y ayudante de cátedra en la PUCE, investigador en Grupo Faro y presidente de la Asociación Escuela de Economía. Es miembro fundador de la Fundación Minga, Democracia entre Todos y de la iniciativa ciudadana Abraza con el Corazón de Desarrollo Social. Actualmente, también se encuentra desarrollando investigaciones sobre bienestar subjetivo a raíz de su trabajo de grado, así como un modelo macroeconómico de la pandemia por el COVID-19. Bienvenido, Santiago. Nos encantaría que extendieras un saludo a todos los presentes. Muchas gracias, Aitana, y también gracias, Grace y Gaby, por haber organizado este espacio y a la Escuela de Economía. Siempre es un honor y un placer para mí poder compartir los resultados de lo que sea que pueda aportar. Muchas gracias a ti. En segundo lugar, tenemos a Nicolás Vallejo Hidalgo. Nicolás es economista por la UCE. Él defendió una de las mejores tesis de la facultad en el año 2018. Es ex vicepresidente de la Asociación Escuela en 2014 y tiene experiencia en planificación, participación ciudadana, desarrollo territorial, economía agrícola, cadenas de valor, políticas públicas de inclusión de jóvenes y asesoría política. Además, fue consultor externo de Naciones Unidas y actualmente es becario de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural en Tlaxcala, Ecuador. Bienvenido, Nicolás. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, qué gusto Etana, qué gusto Grace, qué gusto Santiago, Gabriela, Gabriel, qué gusto compartir este espacio con ustedes. Realmente es algo fundamental para nosotros poder participar de estos espacios de la facultad que sin duda está posicionada como una de las mejores facultades de economía del país. Exactamente, Nicolás. Muchas gracias. Y bueno, nuestro último panelista es Gabriel Tenesaca. Él es licenciado en Género y Desarrollo por la Universidad de Cuenca. Sus líneas de investigación son migración y desarrollo, familias transnacionales, redefinición de roles de género y feminización del trabajo rural. Actualmente es becario de maestría en Desarrollo Territorial Rural en Tlaxcala, Ecuador. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, buenas tardes con cada una de las personas presentes. Muy contento de poder estar aquí en este espacio y bueno, también contento de poder difundir los resultados de la investigación que realizamos en conjunto con Nicolás y muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a ti, Gabriel. Y bueno, finalmente voy a presentar a la moderadora del webinar de hoy, que es Grace Guerrero Zurita. Ella es máster en Políticas de Desarrollo Económico y Rural por la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, Brasil, y en Desarrollo Organizacional por Eastern University. Es además candidata a doctora por la Universidad Grenoble-Alpes de Francia y es docente investigadora de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además de que es coordinadora de maestrías en Economía, Convención en Política Pública y en Economía de la Salud. Entre sus líneas de investigación están la transformación productiva local, la seguridad alimentaria, la descentralización, enfoques alternativos de desarrollo, espacios y territorio, economía de cultura. Y entre sus publicaciones están dinámicas económicas desde la complejidad de los espacios locales. ¿Es posible? Y construcción social, desarrollo territorial y neoinstitucionalismo, un diálogo necesario. Además de dinámicas territoriales en cantones pequeños del Ecuador. Bienvenida, Gris. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Aitana. Muchas gracias a Gaby. Es un gusto para mí compartir con profesionales que están muy comprometidos con el desarrollo social y económico del país.
con Nicolás, con Santiago, a quienes les conozco porque he sido su profesora también. Es un gusto también compartir con Gabriel. Y el tema que nos ocupa hoy, o los temas que nos ocupan hoy, son de primera importancia. Entonces, si me permites, Aitana, voy a presentar un poquito, voy a hablar un poquito sobre los temas que nos traen hasta acá esta tarde. Y nos parece a nosotros que trabajar sobre el tema que han traído Nicolás y Gabriel sobre especialización, proletarización, transformaciones territoriales y hacer un acercamiento al sector florícola, uno de los sectores más importantes también a nivel de ingresos para el país. Y lo que implica esto en el Cantón Pedro Moncayo es sumamente clave, porque todas las actividades agroproductivas tienen una implicación y tienen una incidencia en los territorios. Así es que esperamos una muy grata presentación por parte de Nicolás y Gabriel. Y luego tendremos este trabajo de grado de Santiago, que es un trabajo de determinantes de la satisfacción con la vida de los jefes de hogar del Ecuador, en un análisis del año 2014, que nos trae también unas importantes interrogantes, preguntas sobre lo que implica la satisfacción y esta medición que es ahora estas mediciones del bienestar. Y por qué lo subjetivo cuenta y es importante. Te doy la palabra, Aitana. Listo, Grace, muchas gracias por esa pequeña introducción. Realmente es un tema sumamente relevante de discutir, sobre todo en estos momentos de emergencia sanitaria. Así que, bueno, podemos ya empezar con las ponencias, así que no sé si Santiago puede empezar. Claro. Listo. Te doy la palabra entonces, Santiago. Ya. ¿De cuánto tiempo dispongo? Yo creo que unos 15 minutos estaría bien, también para dejar espacio para las preguntas al final de cada una de las ponencias. Ya, 25 me dijeron, para 25 preparé. Ah, bueno. Chévere. Entonces, bueno, voy a expresarles unas partes, las partes que yo consideré más relevantes, más interesantes para el análisis de mi trabajo de disertación, que, bueno, tuvo el nombre de Determinantes de la Satisfacción con la Vida de Ecuador y que tuvo la guía de Andrés Mideros como director de tesis. Entonces, ¿de qué se trata esto de el estudio de la satisfacción con la vida, del bienestar cognitivo, de la felicidad? Términos que la literatura utiliza de manera intercambiable. Les puedo decir que no se trata de una construcción o de una elaboración más del posmodernismo científico, ni tampoco de la filosofía de abrazar árboles. Desde una perspectiva un poco más científica, pero también para los propósitos de esta ponencia, lo podemos definir solamente como el estudio de la respuesta a la siguiente pregunta. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho o satisfecha se siente con su vida? Esto pretende, obviamente, ser una aproximación a la utilidad, que es uno de los constructos más importantes que están detrás de la teoría y de la ciencia económica, ¿no? Entonces, estudiarla nos permite comprobar ciertos supuestos que están detrás de esta ciencia, ¿no? Y analizar cuáles son los factores que más se asocian con el bienestar, nos permite hacer ciertos trade-offs y encontrar la mejor distribución de recursos para cumplir el objetivo social de tener más bienestar para todos, ¿no? Además, nos permite, digamos, esto analizarlo de una perspectiva mucho más holística que tan solo desde la perspectiva del ingreso y de las necesidades materiales, que como ya vamos a ver es un poquito más complejo el asunto. Este es un indicador que cumple con varios criterios de calidad estadística, es fiable, válido y sensible, sobre todo cuando tenemos unas muestras nacionales, digamos, de muchos individuos, donde los errores de medición se pueden anular, digamos, cuando, digamos, hay muchas críticas a esta pregunta. Algunos dicen, o sea, hay estudios que dicen que cuando llueve,
la gente se reporta menos feliz o menos satisfecho o con menor bienestar que cuando hace sol, o que los lunes se reportan con menor bienestar que los viernes, ¿no? Entonces, cuando se hace una muestra súper grande, como a nivel nacional o a nivel provincial o regional, estos errores se contrarrestan entre sí y tenemos un indicador de muy alta calidad que lo utilizan instituciones como la Unión Europea y otros países a nivel internacional. Entonces, ¿de qué se trató más o menos esta investigación? Básicamente analicé los factores que la teoría expone como los determinantes de la felicidad o de la satisfacción con la vida o del bienestar, y observé la correlación que existe con mayores niveles de bienestar reportado. Y no solamente la correlación, sino también las circunstancias en las cuales esa correlación florece, digamos, con mayor fuerza. Utilicé la encuesta de condiciones de vida, que mapeó básicamente a los jefes de hogar del Ecuador. Tiene una representatividad nacional, regional y provincial, y la escala de la satisfacción con la vida se preguntó en un intervalo del 1 al 10. Entonces se analizaron muchísimas variables, muchísimas, cerca de 94 en total, pero me voy a centrar solamente en los que a mí me parecieron más interesantes para el análisis. Entonces, bueno, hay tres teorías principales de la felicidad, que por honor al tiempo me voy a referir solamente a dos y a una parte de las dos. La primera es la de las necesidades, metas y recursos, que nos dice que ser feliz es cumplir con lo que uno desea y necesita, para lo cual evidentemente se requieren recursos. Entonces, bueno, voy a analizar tres aspectos dentro de esta teoría. Uno es la capacidad adquisitiva, dos son los gastos específicos dentro de esta capacidad adquisitiva, y tres, los recursos no materiales como determinantes también del bienestar. Entonces, primero podemos ver la capacidad adquisitiva y observar que evidentemente existe una relación, una asociación positiva entre mayores niveles de ingreso y mayor satisfacción con la vida. Sin embargo, también podemos apreciar que es una relación decreciente, ¿no? O sea, con cada dólar que uno obtiene extra, le genera menos felicidad. Y es sobre todo más importante para los quintiles más bajos de consumo. Esta gráfica lo que nos muestra es la distribución de las personas felices o de las personas tristes en función de los quintiles de ingreso. Y lo que observamos aquí es que si bien, como ya veíamos antes, hay más personas felices en los quintiles más altos de consumo, también hay tristeza en la pobreza, también hay felicidad en la pobreza y también hay tristeza en la riqueza, aunque muchos no falta el que argumenta que es mejor llorar en un Ferrari. Entonces, bueno, lo descriptivo es interesante, pero siempre es bueno comprobar la robustez de los resultados cuando se aplica ya un modelo econométrico. En este caso, apliqué un mínimo cuadrados ordinarios y recientemente también comprobé los resultados con un Probit ordenado, y se obtiene exactamente los mismos, indicando que son como resultados robustos. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que observamos? Aquí estoy haciendo una comparación entre el coeficiente de correlación del consumo y del ingreso, los modelos 1 y 2, cuando solamente están controlados por el ahorro y por el tamaño del hogar, ¿no? Entonces, podemos ver en primer lugar que el coeficiente de correlación del consumo es casi 3 veces más alto que el del ingreso, y también que explica una mayor varianza de la satisfacción con la vida medido por el R cuadrado ajustado, de casi el doble que el ingreso, indicando que el consumo es un proxy que es mucho más efectivo que el ingreso para capturar el bienestar. Entonces, primera lección obtenida, digamos, deberíamos tratar de seguir sacando como que cada año una medida del consumo y no tanto del ingreso. Porque además, como vamos a ver más adelante, dependiendo de si es que se utiliza la variable de consumo o de ingreso como control, otras variables dejan de ser significativas.
Entonces, por lo general, el consumo siempre va a ser como que un indicador más robusto, un control más robusto para cualquier conclusión que queramos sacar de una regresión. Entonces, vale la pena siempre, digamos, dedicar recursos a medir el consumo antes que el ingreso. La misma relación se mantiene cuando ya se incluyen variables sociodemográficas y debemos decir que la magnitud de la correlación es más o menos alta. El consumo y el ingreso están en el logaritmo, por lo que se debe leer que un aumento de 1% en el ingreso aumenta más o menos 0,37, perdón, del consumo aumenta 0,37 puntos en la escala de satisfacción con la. Ya. Y también podemos ver si es que esto, digamos, cambia a nivel territorial, ¿no? Si es que el consumo es más importante en la sierra, en la costa o en el oriente, y obtenemos que no existe mayor diferencia, no es estadísticamente significativa, y en los tres es más o menos lo mismo, a un nivel de significancia muy alto. También podemos preguntarnos si es que a lo mejor en las provincias en las cuales hay un menor nivel de desarrollo, el consumo tal vez debería importar más. ¿Por qué podría pasar esto? Bueno, hay la teoría de los valores postmaterialistas que dicen que a medida que los territorios se comienzan a desarrollar más, les comienza a importar menos los factores materiales como el ingreso o el consumo y se comienzan a preocupar más, por ejemplo, por vivir experiencias, por viajes, etc. No encontramos esto en los datos para Ecuador. Vemos que cada puntito aquí en este gráfico que vemos en pantalla es el coeficiente de correlación del consumo en la base de datos de cada provincia, que ya les voy a mostrar más en el siguiente slide, a qué provincia le corresponde. Pero lo que quiero que se queden de este gráfico es que no hay una correlación. Creo que el coeficiente de correlación aquí es de 0.02, por lo cual, digamos, esto sería evidencia en contra de esta teoría postmaterialista a medida que aumentan los ingresos en el Ecuador. Aquí ya están las provincias a las que corresponde cada puntito y vemos que en Tungurahua, en Sucumbíos y en Napo el ingreso es más importante para la felicidad, mientras que, por ejemplo, en Cotopaxi o en Chimborazo el coeficiente es mucho menor. El segundo tema dentro del marco de las necesidades, metas y recursos es los gastos específicos. Es decir, ya vimos que más o menos el consumo es importante para la felicidad, pero tal vez es interesante preguntarnos qué consumo es. No solamente si el consumo en general, sino qué tipos de consumo están relacionados con mayor bienestar. Y básicamente tenemos que aquellos gastos relacionados a la interacción social, ¿no? Como la diversión y la recreación, están asociados más que los demás con el bienestar. También tenemos la comida de mascota, que es básicamente un proxy de la comida de mascota, que es básicamente un proxy de tener una mascota, ¿no? Entonces, tener una mascota te hace más feliz. Y también el gasto en salud, que es positivo. El gasto en salud es negativo porque la mayoría de personas que hacen gastos en salud es porque están enfermas, entonces es probable que estemos capturando esa condición. Y el servicio doméstico también es negativo. No es muy robusto este resultado porque lo probé con distintas especificaciones, pero ya vamos a ver más adelante a qué se debe este signo negativo. Todos los demás, como productos del hogar, audiovisuales, culturas, celebraciones, alimentos, donaciones, carros, belleza de viajes, no muestran una significancia importante, pero también ya vamos a darles los bemoles de cuándo son importantes estos gastos. Por ejemplo, el gasto en vestimenta y en alimentos podríamos decir que son muy chiquitos en comparación con lo que la lógica nos diría, y resulta que en realidad sí son mucho más significativos de lo que parecía en la tabla anterior. Lo que pasa es que son significativos solamente en las personas que tienen ingresos muy bajos. Cuando se corre una interacción entre los gastos en alimentación y la seguridad alimentaria, se obtiene un coeficiente de correlación negativo entre esta interacción, lo que nos dice que los gastos en alimentación son solamente importantes,
que el hecho de tener seguridad alimentaria afecta negativamente mi relación de gasto en alimentación con la satisfacción con la vida. Y en la primera linecita podemos ver que el gasto en alimentación en las personas que no tienen seguridad alimentaria es muy elevado en comparación con los coeficientes que veíamos en la anterior tabla. Lo mismo ocurre con el gasto en vestimenta. Solamente es importante en las personas, o es mucho más importante en las personas que no tienen seguridad alimentaria. También podemos preguntarnos si es que la comida en mascota, el servicio doméstico o la belleza son más importantes para ciertas poblaciones que para otras. Y aquí vemos la interacción con el gasto en servicio doméstico. Este bien, digamos, debería apuntar a facilitar las tareas domésticas, ¿no? Y como las tareas domésticas no están igualmente distribuidas entre hombres y mujeres, hacía sentido correr una interacción entre el gasto en servicio doméstico y ser mujer. Y efectivamente encontramos una correlación positiva. Es decir, a las mujeres les beneficia más el servicio doméstico que a los hombres, por razones que nos podrían parecer evidentes, porque el hombre no se ocupa mucho de la casa, al menos en el contexto ecuatoriano y hablando del ecuatoriano promedio, ¿no? Y también el hecho, y bueno, claro, ya vamos a ver un poquito más adelante que justamente la desventaja de la mujer en términos de felicidad frente al hombre se explica en gran medida por estas tareas extras que tiene que hacer en el hogar. También encontramos una interacción positiva entre el gasto en servicios domésticos e hijos, indicándonos que sí, los hijos causan más alboroto en la casa, ¿no? Hay que arreglar más cosas y por tanto el servicio doméstico es más importante. El gasto en belleza, en cambio, es más importante mientras más importante, digamos, tiene un coeficiente de correlación más alto, mientras más importante sea para mí el aspecto físico, lo que nos dice que los valores influyen mucho en el beneficio que yo obtengo de cada bien, y la interacción en gasto de comida de mascotas es más importante para las personas que creen que la amistad es importante, ¿no? Creo que hace sentido. También tenemos los bienes de tentación, ¿no? Que en este caso son los bienes que uno quisiera recortar, pero que al rato de la hora no se aguanta y no recorta. Que normalmente la gente los enuncia como a la cerveza y a los cigarrillos y al alcohol. Y tenemos que, bueno, la cerveza y los cigarrillos no tienen una relación negativa con la felicidad, pero sí el alcohol. Y lo cual nos dice que, digamos, no es suficiente con que tengamos, digamos, a ver, no es suficiente que tengamos una libre elección en nuestra canasta de consumo para asegurarnos una maximización de la utilidad, sino que podemos, o sea, ser agentes, digamos, irracionales y gastar en cosas que perjudican nuestro bienestar, como en este caso es el caso del alcohol. También puede ser una pregunta interesante o puede ser interesante saber si es que estos perfiles de consumo asociados con mayor bienestar difieren entre sierra, costa y oriente. Y ocurre que sí, ¿no? Los gastos en diversión, por ejemplo, son solamente importantes en la costa y en el oriente, más no en la sierra. Los gastos en recreación son solamente en la costa. Y bueno, y también, por ejemplo, tener un carro se asocia negativamente con la felicidad en la sierra, más no en la costa y en el oriente, ¿no? Lo cual nos dice que, como ya lo decía muy claro Max Neff, ¿no? No importa solamente el consumo, ¿no? Sino que importa el contexto en el cual lo estamos consumiendo. Cada producto tiene, digamos, un valor, un bagaje social que nos permite hacer ciertas cosas con ese bien en un lugar y no en otro, ¿no? Entonces, la segunda lección súper importante de aquí es que el contexto influye en el bienestar que obtenemos del consumo de nuestros bienes. Finalmente, para contextualizar también un poco y no quedarnos solamente en lo material, tenemos a los recursos no materiales que les voy a pasar bastante rápido. Uno es el uso del tiempo. Es beneficioso para nosotros usarlo haciendo deporte o durmiendo, mientras que haciendo ocio, o sea, dedicándolo al ocio no genera mucho bienestar,
lo cual concuerda con las teorías de la actividad, que dice que uno es feliz cuando está en acción, ¿no? Tenemos también que los recursos sociales son súper importantes, con el capital social y la participación social, teniendo un coeficiente súper significativo y positivo, ¿no? El capital social es más o menos qué tan bien me siento yo en mi comunidad, qué tanto confío en los demás, etcétera, y la participación social es en cuántos grupos yo estoy metido. Entonces, todo esto se relaciona de manera positiva. Y también tenemos las necesidades psicológicas, ¿no? El afecto positivo es cuántas veces sonreí la semana pasada, cuántas veces me sentí optimista respecto al futuro, y otras preguntas de ese estilo. El afecto negativo es lo contrario, cuántas veces estuve triste, ¿no? Y tenemos las necesidades psicológicas básicas que Ryan y Deci las categorizan, que han ganado mucha fama desde que ellos las postularon, que es que lo más importante para el bienestar psicosocial, psicoemocional del individuo es la libertad para decidir, la autopercepción de la eficiencia, la autoestima positiva y la autoestima negativa. Y resulta que, digamos, la suma de estas necesidades psicológicas básicas es mayor que el coeficiente del hecho de tener seguridad alimentaria. O sea, tener satisfechas mis necesidades psicológicas básicas es más importante para mi bienestar que tener satisfecha mi seguridad alimentaria. En Stata se hace para ver si es que la diferencia es significativa, y en efecto se encontró que sí. La siguiente teoría son las variables sociodemográficas, y aquí, bueno, analicé también varias variables, pero me quiero centrar solamente en el género, en la etnia, y en cuanto a las geográficas en el sector rural. El caso del género es súper interesante porque nos devela, ¿no?, ciertas, digamos, aporta más evidencia a lo que ya sabemos, que hay unas desigualdades estructurales bastante importantes entre hombres y mujeres, y nos da ciertas intuiciones de por dónde le afecta más a la mujer estas desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, cuando hacemos estadística descriptiva y sacamos solamente los promedios de hombre y mujer, obtenemos que el hombre es en promedio más feliz que la mujer. Y una de las causas parece ser la distribución de las tareas que ocurre en el hogar cuando las parejas se casan, ¿no? Entonces, aquí también tenemos otra estadística, otras tablas que solamente son estadística descriptiva, y lo que podemos ver es que la mujer es más feliz que el hombre solamente cuando está soltera. En todas las otras circunstancias, en todos los otros estados civiles, el hombre es más feliz que la mujer, ¿no? No digo que la mujer sea más feliz soltera, de hecho es más feliz casada, pero digamos, cuando vemos el relativo, ¿no?, quién es más feliz que quién en el estado civil, resulta que la mujer solamente es más feliz que el hombre cuando está soltera, lo cual nos da indicios de que el hombre tal vez está sacando un poco más de beneficio en la relación, ¿no?, cuando se casa. Se comprobó esto también a nivel econométrico, y se obtiene que en un modelo en el que se incluyen las variables económicas y demográficas, pero no el estado civil, se encuentra una relación negativa, pero cuando se incluye el estado civil, esta relación negativa desaparece, ¿no? Y además, cuando se incluyen las variables psicosociales, que ya les mencioné, las necesidades psicológicas básicas, la relación vuelve a ser positiva. ¿Esto qué nos dice? El ser mujer tiene una asociación súper alta con el afecto negativo, con la emocionalidad negativa, con el haberse sentido en la última semana deprimida, molesta u otras cosas, ¿no? También tiene mayor emocionalidad positiva, pero según esto, digamos, estos resultados concuerdan con la teoría de que de que esta emocionalidad negativa afecta el bienestar de las mujeres. Por eso, cuando se controla por la emocionalidad negativa, en el modelo 3 que vemos aquí, el coeficiente se vuelve positivo, ¿no? Pero, digamos, eso solamente es una parte. Después podemos volver a la hipótesis
de que las mujeres en realidad son más infelices debido a las desigualdades que sufren dentro del hogar, y podemos correr una interacción entre ser mujer y estar casada, ¿no? Y vemos que existe una interacción negativa, es decir, el estar casada influye negativamente entre la relación de ser mujer y el bienestar, ¿no? Y vemos que cuando controlamos por esta interacción y vemos solamente a la mujer, que sería la mujer no casada, tenemos una relación positiva. Lo mismo ocurre con los hijos. Las mujeres que tienen hijos son más infelices que las mujeres que no tienen hijos. Y claro, como decía antes, René Ramírez ya hacía un estudio de que las mujeres en realidad dedican más del triple del tiempo a las tareas del hogar que lo que le realiza un hombre en promedio. La etnia, podemos ver que los indígenas son la etnia con menor felicidad reportada de todos, y que la etnia con mayor felicidad son los blancos y los mestizos. Esto se comprueba también a nivel econométrico, en donde frente a ser mestizo, ser indígena se relaciona con un menos 0.165 en términos de felicidad, mientras que pertenecer a la raza de Montubio o de otros se relaciona de forma positiva frente a ser mestizo. Algo interesante puede ser analizar las etnias, digamos, si es que, por ejemplo, esta relación negativa entre ser indígena y la felicidad se mantiene en la sierra, en la costa y el oriente, y sucede que no, que los indígenas son más infelices en la sierra que en la costa y en el oriente. Y específicamente, eso no les voy a comprobar, pero específicamente es en Chimborazo, en donde el coeficiente negativo entre ser indígena es más alto. Y justo sucede, en Cotopaxi. Y justo sucede que en Cotopaxi es una de las provincias con mayor población indígena, ¿no? Entonces, si es que nos vamos por la tesis de la discriminación, podría ser, digamos, que justo en las poblaciones en donde hay más población indígena haya más discriminación, o podría ser que, digamos, los indígenas que migran a otras ciudades son gente de posibilidades, ¿no? Y que se logran desarrollar mejor en los ámbitos que consideran importantes de su vida en otros lugares. Digamos, hablando de por qué es tan negativo este coeficiente en Cotopaxi. Santiago, tienes 3 minutos. Okay. Ya, y después solamente podemos ver las diferencias entre el sector rural y el sector urbano, y básicamente el resultado que quisiera con el que ustedes se queden es que hay dos tipos de sector rural. El sector rural que tiene acceso a la agua de red pública, al agua potable, y el sector rural que no tiene acceso a agua de red pública, ¿ya? El sector rural que no tiene acceso a agua de red pública es más feliz que el sector que tiene acceso a agua de red pública. ¿Por qué? Porque, digamos, el INEC que categoriza como rural a varios sectores que, digamos, ya no tienen esta lógica comunitaria, esta lógica de alto contacto con la naturaleza, ¿no? No es el ideal el que nosotros nos imaginamos cuando pensamos en lo rural, ¿no? Entonces, al parecer, digamos, el sector rural que no tiene acceso a agua de red pública sí representa esa realidad, ¿no? Esa realidad de tener al ganado, de tener un alto cohesión social con los vecinos, frente a la individualidad y a la fealdad que tal vez existe en las urbes, ¿no? Entonces, por eso tenemos un coeficiente súper significativo en esas áreas. Y bueno, como conclusiones, se debe dimensionar justamente la faceta material del ser humano. Por un lado, no todo consumo es necesariamente beneficioso y no en todo contexto es beneficioso, y la libre elección de la canasta de bienes no nos asegura una maximización de nuestra utilidad. Por lo tanto, la recomendación es estudiar la causalidad entre estos bienes y el bienestar para después poder promover el acceso tal vez a través de subsidios o de reducción de impuestos a los bienes que se encuentre, que promueva un mayor bienestar, siempre haciendo un análisis territorial para esto. Y también que las condiciones inmateriales mostraron ser igual o más importantes que las no materiales.
Y en cuanto a los factores sociodemográficos, hay que prestar atención a las mujeres y a los indígenas, puesto que están en desventaja probablemente por circunstancias de desigualdades estructurales. También las personas de tercera edad, aunque no las mencioné aquí. Y la política evidentemente debe afrontar estas desigualdades. Y también tenemos que los factores geográficos como el sector o la región importan muchísimo y que debemos estudiar siempre que podamos el desarrollo desde lo local. Y claro, todavía falta elaborar más sobre las razones por las cuales ciertos factores geográficos resultan en diferentes resultados. Bueno, yo que les decía, que se debe pensar en políticas orientadas al desarrollo siempre desde lo local. Y sí, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Después de tu presentación, entonces voy a ceder la palabra a Nicolás y a Gabriel y luego haré algunas preguntas sobre tu presentación, al igual que después de la presentación de Nicolás y de Gabriel. Por favor, procedan. ¿Quién va a hablar primero de ustedes? Nicolás. Sí, Grace, yo voy a empezar. Voy a compartir la presentación. ¿Me confirman si la pueden ver, por favor? Todavía no. ¿Me pueden confirmar si Sí, Nico, ya está. Ya, perfecto. Bueno, como les había comentado Grace, nosotros escribimos un artículo para la revista Economos que se titula Especialización, Proletarización y Transformaciones Territoriales, un acercamiento al sector florícola en el Cantón Pedro Moncayo. Vamos a revisar un poco los contenidos desde una contextualización territorial, una breve revisión de la literatura, identificar cuáles son los resultados y finalmente con las conclusiones, respondiéndonos fundamentalmente a 3 preguntas. ¿Cuál es el nivel de especialización florícola en Pedro Moncayo? ¿Cómo esta especialización afecta a los actores sociales y cómo estos procesos reconfiguran y transforman las dinámicas territoriales? Ya, ahora bien, en cuanto a la metodología, cabe señalar, y también un aspecto muy importante a tener en cuenta, es que el presente artículo está sustentado en una investigación de corte mixto, y se realizó en 2 fases prácticamente, entre los meses de diciembre de 2019 y febrero de 2020. La primera fase consistió en un primer acercamiento al Cantón Pedro Moncayo, en el proceso en el cual se realizaron varias entrevistas semiestructuradas a trabajadores, extrabajadores, hombres y mujeres, y también a funcionarios de la prefectura de Pichincha que están vinculados en calidad de técnicas, al tema de las florícolas en Pedro Moncayo. También se realizó la sistematización, el procesamiento y el análisis de la información de unos resultados de una investigación que se realizó en la Flaxo de Ábalos 2017. Y posteriormente, como fuentes secundarias de información, se analizó la información que proporciona el Banco Central del Ecuador, como también el INEC. Continúen. Bueno, nos pareció pertinente empezar con una frase de la geógrafa marxista crítica Doreen Massey que dice que el espacio es una construcción social, sí, pero las relaciones sociales están construidas sobre el espacio y eso marca la diferencia. En un inicio se planteaba en efecto que el sector florícola es un sector bastante importante para el Ecuador en términos de ser el principal sector de las exportaciones no tradicionales y una fuente importante de divisas y de generación de empleo, pero cuando nosotros llegamos a esta escala territorial, a esta escala espacial, donde entendemos que es una construcción social en base a relaciones sociales, entenderemos que este sector ya llevado al territorio involucra algunas transformaciones de carácter biofísico, social cultural, de carácter económico productivo y algunas dimensiones que solamente en el espacio se pueden dimensionar. Recordemos que cuando llegamos al territorio y llegamos a las dimensiones locales, vamos un poco a dejar de confundir esta relación entre crecimiento y desarrollo y abandonar estos horizontes únicamente sectoriales para entender estas perspectivas territoriales.
Entonces, desde una contextualización teórica, territorial, perdón, comprender que el cantón Pedro Moncayo se encuentra en la provincia de Pichincha. A partir de los años 80, el sector florícola se empieza a relocalizar en territorios como en África, Asia y América Latina, porque esa es una cadena productiva altamente intensiva en mano de obra. Entonces requería ubicarse en sectores donde hay mano de obra barata, y a partir de 1985 llegan al país, y Pedro Moncayo es caracterizado como la capital mundial de las flores porque alberga un cuarto de los predios florícolas del Ecuador. Comprender que el Ecuador es el tercer exportador florícola principal a nivel mundial y, claro, conocido como las mejores flores a nivel mundial. El territorio en el cual nosotros nos vamos a ubicar es un territorio en el cual la cuarta parte de la población es indígena y un 66% es rural. Entonces es importante ir comprendiendo cómo la globalización, la inserción en los mercados internacionales van a romper ciertas estructuras que se configuran a lo largo de sus dinámicas sociales, y entender también que esto es un territorio que viene de una historia marcada desde la época colonial, desde un sistema sendatario y desde dos reformas agrarias fallidas, porque existen todavía una gran concentración de la tierra, sobre todo en esta sierra norte del Ecuador y específicamente en el cantón Pedro Moncayo, y donde los campesinos y las campesinas no han tenido ningún acceso todavía a una tierra de calidad y en gran proporción. Ok, sumando a lo que ya venía comentando Nicolás, en el apartado de la revisión de literatura, hay que entender que en el siglo XX, principalmente, el capitalismo estuvo inmerso en un proceso tanto de reconfiguración y reestructuración bastante profunda en sus diferentes dimensiones. También como en un proceso de expansión impulsado particularmente por el fenómeno de la globalización, caracterizado, entre otras cosas, por la desregularización de los mercados internacionales, las palabras de Harvey también, reconstrucción del poder de clase, acumulación por desposesión, la extracción de excedente, entre otros. Ahora bien, autores como Cristóbal Cay, José Bengoa, Cartón de Gramont, señalan que estas políticas de ajuste estructural y el neoliberalismo en su conjunto tuvieron una serie de transformaciones en las regiones latinoamericanas. Eh, en síntesis, estas transformaciones son nuevos procesos de proletarización en territorios que se incorporaron al sistema de producción capitalista de manera tardía, como lo señala Martínez. Otro aspecto también es la flexibilización y la feminización del trabajo rural, en donde también aparece en el tercer régimen alimentario la agroindustria. Entonces, en la agroindustria, el auge de esta agroindustria, la mujer juega un papel muy importante. Entonces, justamente estos procesos de feminización y la importancia del papel de la mujer en estos procesos es justamente lo que estudiamos y lo que ya vamos a presentar más adelante. Ahora bien, ¿qué entendemos por proletarización? Diferentes estudios que han estudiado el fenómeno de la proletarización en América Latina y en el Ecuador también utilizan un marco teórico proveniente desde el marxismo. Entonces, el marxismo, desde la corriente marxista, la proletarización es entendida como el proceso de escisión entre el campesinado y los medios de producción. De esta manera, la población rural se convierte en asalariados, en trabajadores libres que se reproducen únicamente mediante la venta de su fuerza de trabajo. Ahora bien, la feminización de la agricultura, autoras como Carmen Diana Dir, quien es una de las autoras que más ha estudiado el tema de la feminización del trabajo rural, señala o entiende este proceso como la creciente participación de las mujeres en la fuerza laboral agrícola, particularmente en el sector agrícola no tradicional, que en este caso vendría a ser el agronegocio de las flores. En estos procesos, en este contexto, las mujeres representan una proporción significativa de la fuerza de trabajo total. Entonces, pues, también hay que entender un aspecto clave aquí, que el sector agrícola no tradicional es mucho más intenso en mano de obra en comparación a las actividades tradicionales del sector agrícola. Y en palabras de esta misma autora que he venido señalando, Carmen Diana Dir señala que este nuevo sector requiere de una fuerza de trabajo laboral, flexible y estacional. Estas características es asociada a la fuerza de trabajo femenina. Entonces, las mujeres se
crean, alrededor de la fuerza de trabajo de las mujeres, se crean imaginarios sociales, estereotipos de género, en donde eh, se les puede explotar también por su condición de género, son más idóneos para el trabajo de la mujer, en términos de tratan de mejor manera a la flor, también están vinculadas a ciertas fases en el proceso de producción de las flores, por la condición de género. Entonces, hay una división sexual del trabajo, no solo en el sector agrícola como tal, sino también en el proceso de producción de flores. Adelante, Nico. Bueno, ya yéndonos a los resultados, en una primera instancia podemos identificar lo que significa esta especialización productiva. Sergio Boissier establece que existen dos formas de ver esta especialización productiva. Una es la absoluta, en términos de identificar cuál es la participación de un sector dentro de la economía de un territorio determinado. En este caso, nosotros hemos utilizado los indicadores del valor agregado bruto per cápita y valor agregado bruto agrícola, y identificar cuánto esto representa dentro del VAP cantonal. Identificamos que entre el 2017 y 2018 la participación de este sector pasó del 33 al 79%, y esto está fundamentalmente identificado a partir del sector florícola, porque el 94% de las ventas agrícolas corresponden a este sector, y este es un sector que concentra dentro de Pedro Moncayo la tercera parte de la mano de obra. Adicionalmente, en este otro gráfico de acá podemos ver las dinámicas de los sectores primarios, secundarios, terciarios, la economía cantonal y las dinámicas de las exportaciones de las flores, esto en términos logarítmicos, para poder expresar una estandarización de los datos. Y vemos básicamente que aquí en esta linita mostaza se encuentra las exportaciones de flores nacionales, y aquí se encuentra la economía cantonal. Entonces es un coeficiente de correlación de cerca de 0.94, una economía que su dinámica está únicamente e exclusivamente relacionada a las exportaciones de flores, mientras hay un estancamiento del resto de sectores, tanto secundarios y terciarios. Para ver un poco esta otra óptica de la especialización desde una perspectiva ya relativa, como plantea Sergio Boissier, en el cual se compara la participación del sector de la economía cantonal con otra, en este caso utilizamos la provincia de Pichincha, sin considerar el distrito metropolitano de Quito, por un poco porque podría distorsionar los resultados. En este ejercicio identificamos que el cantón Pedro Moncayo tiene un coeficiente de especialización del 0.8, cuando más se acerca a 1 es más especializado, y cuando más se acerca a 0 es más diversificado. Por ende es una economía altamente especializada, pero además de eso también la más especializada dentro de la provincia de Pichincha, con un multiplicador territorial muy bajo, de los más bajos de todos, por dos cosas fundamentales. La una tiene que ver que el sector florícola es un sector isla en la categorización del Banco Central del Ecuador, que significa que tiene bajos encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. Es decir, que tiene muy poca insumisión y es un insumo muy poco utilizado en industrias hacia adelante. Además de que también está constituido en un 81% por capitales nacionales que pertenecen a grupos económicos extraterritoriales que únicamente extraen las rentas que se generan a partir de este sector. Ok, bueno, en cuanto a la proletarización de la población de Pedro Moncayo, hay que tener en cuenta que esta proletarización se debe a algunas características específicas de la población rural. Una de ellas es el hecho de la tenencia de la tierra. Entonces aquí, como vemos en el gráfico, existe una relación inversa entre el tamaño de la propiedad y el origen de los ingresos. Es decir, mientras menor es el tamaño de la parcela, de la propiedad, de la unidad productiva, es mayor la necesidad de reproducirse como trabajadoras asalariados, asalariadas. Entonces, pues micropropiedad entendemos a parcelas no más de media hectárea. Mientras que la pequeña propiedad es mayor a media hectárea, pero no más a 5 hectáreas. Entonces, aquí vemos la relación inversa. Con respecto a la micropropiedad,
tan solo el 18% de la población son productores agrícolas directos, es decir, que cultivan y producen su parcela. Mientras que, y este dato es importante, el 35% de la población que cuenta con no más de media hectárea se reproducen como asalariados en el sector florícola. Entonces, en comparación a la micropropiedad, la población que cuenta con más de media hectárea hasta 5 hectáreas, el 32% son productores agrícolas directos, producen sus parcelas. Y tan solo el 16% de la población es asalariada florícola. Entonces, aquí es quedarnos con esta idea, ¿no? De la relación inversa. Mientras menor es el tamaño de la propiedad, existe una mayor necesidad por reproducirse como asalariado en el sector florícola. Ya, ahora bien, en cuanto a la feminización del trabajo, en el presente gráfico de pirámide poblacional intersexual, vemos con claridad que existe una mayor participación de jóvenes, pero especialmente mujeres en el sector agrícola. Por ejemplo, en la gráfica vemos que al lado izquierdo representa hombres, al lado derecho mujeres. Vemos que el porcentaje de personas en un rango de edad de 15 a 34 años se insertan al sector florícola. Por ejemplo, en hombres, en 1990 el porcentaje era del 37.3%. Al 2010 se incrementa este porcentaje alcanzando un total del 55%. Esto en comparación a hombres. Por otro lado, en mujeres se evidencia un patrón muy similar. En 1990, las mujeres que estaban vinculadas al sector agrícola era del 52%. Ahora bien, en el contexto ya del auge del agronegocio de las flores, este porcentaje alcanza un 62%. Entonces, claro, se incrementa 10 puntos porcentuales la participación de la mujer en dicho sector. Entonces, y justamente en el contexto del auge del agronegocio. Entonces, más allá también de datos cuantitativos y ya desde una perspectiva mucho más cualitativa, si bien las mujeres se han logrado insertar a este sector, es necesario considerar y tener en cuenta y analizar también en qué condiciones se vinculan al mercado laboral de las flores. ¿En qué sentido? Con esto nos referimos prácticamente a las condiciones precarias, a la situación de vulnerabilidad que se encuentran las mujeres en el mercado de trabajo. ¿Por qué? En nuestros diferentes procesos de levantamiento de información y nuestro trabajo de campo, en general permitió entender y también visualizar el fenómeno en el que las mujeres, por ejemplo, en épocas en donde existe mayor demanda de las flores, como por ejemplo Navidad, Día de la Madre, San Valentín, la jornada laboral de las mujeres se extiende. Nos contaban hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Sin embargo, esta extensión de la jornada laboral no se veía reflejada en el estipendio, ya sea mensual, quincenal, etcétera. Entonces, claro, si bien esto supone una inserción, que les permite generar recursos económicos, es también tener en cuenta en qué condiciones se vinculan al mercado de trabajo. También no les querían liquidar, era un proceso en el cual se presentaban y se materializaban relaciones asimétricas de poder que perpetúan y exacerban las brechas en género. Entonces, es un aspecto muy importante tener en cuenta que desde nuestro punto de vista no ha sido todavía muy investigado en este territorio. Ahora bien, otro proceso también, otro tema que hay que tener en cuenta, que se puede evidenciar en el gráfico, es la ocupación en función del sexo en la parroquia Tabacundo. Es decir, existe una división sexual del trabajo. Por ejemplo, vemos que en el sector de la agricultura existe una mayor participación de las mujeres, con 41% en comparación a los hombres que tan solo se vinculan en el 22.5%. ¿Por qué se da esta división sexual del trabajo? Primero, por la proletarización o también entendiendo que que el agronegocio de las flores son excesivas en mano de obra, absorben mano de obra principalmente masculina. También están los sectores de la construcción, servicios y también, como ya mencioné, el sector de la floricultura. Entonces, los hombres, al ser absorbidos también y entendiendo el contexto del sistema capitalista heteropatriarcal, que no hay que dejar
es un tema bastante a tener en cuenta, es el hecho de que las mujeres reemplazan este trabajo. Entonces, claro, mayor carga de trabajo hacia las mujeres, eh, etcétera. Por otro lado, también un tema bastante interesante es tener en cuenta el hecho de los asalariados florícolas. Si bien existe el 24% en el sector florícola son mujeres y el 28% son hombres, también es la sobrecarga que se genera en las mujeres. Entonces, sobrecarga en términos del triple rol de la mujer: rol comunitario, el rol productivo y el rol productivo. Entonces, esto genera mayor exacerbación de las brechas de género, mayor inequidad en términos de género. Entonces, también en suma de lo que ya venía mencionando, también nos comentaba en el trabajo de campo que prefieren contratar más mujeres por su condición de género. Como mencionaba al principio, existen estos imaginarios sociales que por el hecho de ser mujer son mucho más cuidadosos al momento de trabajar la flor, de cortar las flores en las distintas fases, como por ejemplo el tema de post cosecha, mientras que para otras actividades ya eran contratados en su mayoría hombres. Entonces, claro, hay esta división sexual del trabajo, no solo en el sector agrícola en general, sino también en las flores, en donde las relaciones de poder asimétricas se perpetúan y profundizan estas brechas de género. Bueno, Gabriel ha expuesto un poco cómo se genera este proceso de proletarización y feminización. Ahora, para ya llevar esto al plano más allá de las transformaciones en los actores sociales, ver las transformaciones territoriales que producen estos fenómenos, en una primera instancia podemos identificar el crecimiento poblacional, pero este crecimiento poblacional de este territorio se sustenta especialmente en dos cosas. Uno, la actividad florícola absorbe mano de obra y eso ha permitido y ha frenado la migración campo-ciudad que generalmente sucede en otros territorios rurales, pero también genera una absorción de mano de obra externa al territorio. Tanto así que para 1990 el porcentaje de nativos representaba el 97%. Para el año 2010 llega a ser el 59% porque se logra incrementar del 3 al 41% el porcentaje de personas foráneas dentro del territorio, de personas que, digamos, especialmente han sido demandados por este sector florícola, y esto ha permitido que la tasa de crecimiento poblacional de este cantón sea más alta que la del nivel nacional, y esto también es importante entenderlo dentro del campo social, al comprender que esta mano de obra migrante también entra a configurar las relaciones sociales, la cultura y a generar un proceso de hibridación cultural. Por otro lado, si bien la actividad florícola ya no demanda tanta extensión de tierra, hemos visto que necesitan entre menos de 1 hectárea, un poco más de 1 hectárea, para poder plantar un invernadero florícola, hay un proceso, digamos, indirecto de transformación del uso del suelo. ¿Cómo se genera este proceso? Como bien manifestó Gabriel, hay una absorción de mano de obra masculina por esta pluriactividad de los territorios rurales dentro de un marco de globalización en el cual las mujeres, los adultos mayores, los niños tienen que asumir las actividades de gestión del predio familiar. En esta lógica hay un proceso de transformación de la actividad agrícola hacia una potrerización del campo, es decir, transformar esto en potreros, en pastos cultivados, de forma que se puedan establecer actividades ganaderas incipientes. Entonces, en este mapa podemos identificar en esta parte de aquí todo un uso del suelo que antes era de la agricultura familiar y que se configuraba a través de productos como el maíz que han sido transformados a partir de, digamos, los pastizales. Por otro lado, otro de los aspectos fundamentales a comprender dentro de esta lógica de las florícolas en el territorio es la concentración de los factores productivos. La una termina siendo el riego.
En el riego, la actividad florícola es altamente demandante de riego, dispone de todo el riego posible, mientras que la agricultura familiar campesina, la que alimenta al territorio, la que nos alimenta a nosotros, la que genera la soberanía alimentaria, dispone en menor proporción del riego. Y esto es importante dentro de un contexto en el que ya se está inaugurando un canal de riego Cayambe Pedro Moncayo que cuesta cerca de $200 millones, pero que realmente desde el modelo de gestión habría que identificar a quién efectivamente va a beneficiar. Por otro lado, la concentración del apoyo técnico que generalmente viene del sector público. Los pequeños floricultores afirman que un 62.5% ha accedido a este apoyo técnico, los productores agrícolas un 52.4%, es decir, una asimetría entre esta agricultura familiar campesina y esta actividad floricultora de carácter ya más capitalista. De la misma forma, el acceso a financiamiento. Nos manifiestan que 3 de cada 4 productores agrícolas no disponen de financiamiento, pero los pequeños productores sí disponen de un 93.8% de financiamiento. Tanto que la actividad florícola llega a concentrar el 90% del crédito público de acuerdo a la Superintendencia de Bancos y Seguros y a la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. Como otro aspecto fundamental de esta transformación es la división generacional del trabajo, y esto me parece uno de los factores más importantes a analizar dentro de las transformaciones territoriales, que lo analiza Luciano Martínez, en el cual manifiesta que mientras los adultos mayores, aquí hay que comprender que la edad promedio del agricultor en Pedro Moncayo superan los 60 años de edad, se dedican a la agricultura tradicional, mientras los jóvenes se están dedicando más al agronegocio y a la agroindustria, pero en carácter de asalariados. Entonces, esto, como bien manifiesta dentro del ámbito cualitativo que nosotros realizamos, hay un tema de dificultades en esta agricultura que los jóvenes ya no quieren pasar, prefieren un salario básico que les permita reproducirse sobre esa base, tener un consumo de carácter más asemejado a la cultura urbana, al acceder al celular, a la motocicleta, a los electrodomésticos, y ya no tanto a reproducir la agricultura familiar campesina. Es decir, entra en una crisis de esta agricultura familiar campesina en este modelo de arraigo familiar, lo cual es algo sumamente preocupante para el mediano y el largo plazo en términos de la soberanía alimentaria en el país, y que habría que definir una política pública fundamentalmente para generar mejores condiciones de trabajo para los jóvenes en esta agricultura. También comprender que para cerca de un 58.8% de los agricultores les gustaría que sus hijos ya no se dediquen a la agricultura y cambien. Esto es un fenómeno que me parece particularmente importante. Correlacionado con lo anterior, es importante comprender que en el territorio ha habido un proceso de atomización de la tierra, es decir, campesinos que disponían de una tierra limitada, pero que en un proceso de traspaso intergeneracional de la tierra, esta tierra tiende a minifundizarse y mucho más a atomizarse. Tanto que para los productores menores de 30 años la tenencia promedio de la tierra es del 0.85, es decir, un tamaño mucho más inferior al resto de rangos etarios, que, como decía Gabriel, hay una relación inversa. O sea, yo no tengo tierra, no tengo la posibilidad de insertarme al mercado dentro de una perspectiva competitiva, pero también dentro de una perspectiva vista desde el desarrollo territorial, que marque la soberanía alimentaria, que marque la recuperación del control territorial por parte de los agricultores y de los campesinos y campesinas. Entonces, esto es una limitación sumamente fuerte para ir comprendiendo cómo se podría ir gestando la política pública. De la misma forma, también comprender que, como ya había manifestado, esta necesidad de tener un salario fijo permite tener una reconfiguración en los gastos de consumo. Normalmente dentro de la agricultura familiar campesina es importante esta reinversión en insumos agrícolas, en animales, en tierra. Vemos que en este ejercicio los que tienen el origen de ingresos agrícolas reinvierten este 9%. Ya cuando lo vemos en la perspectiva de los asalariados, tanto florícolas como extraprediales, vemos que esto ya se termina reduciendo, el consumo ya se va el consumo que
tiende a orientar o reproducir esa agricultura familiar ya no es el mismo, y aparecen nuevos consumos como la ropa, la tecnología, que desde el 20%, la maquinaria y un 12% en el pago de crédito. Es decir, mientras más accedo a ingresos, también tiendo a vincularme más con el sector financiero y por tanto a una línea de consumo. Otra parte que me parece fundamental es el tema de los impactos ambientales. Esto sin duda es algo que hay que ampliar muchísimo más. Nosotros en el texto, en el artículo, nos hemos concentrado especialmente en el hecho de que las actividades florícolas utilizan un uso excesivo de agroquímicos, de los cuales el 10% se quedan en las hojas y el 90% de esos agroquímicos caen al suelo y entran hacia las aguas subterráneas y terminan generando una externalidad dentro del campo microeconómico, si ustedes quieren, estas externalidades que terminan conflictuando las alternativas agroecológicas que existen alrededor de estas florícolas, porque claro, no se están utilizando agroquímicos en estos cultivos agroecológicos, pero de alguna forma estas externalidades también les están afectando. También un tema de absorción del agua 9:1, que es justamente lo que decía, a quién realmente va a beneficiar este canal de riego Cayambe Pedro Moncayo, que hay que dimensionar bien esa política pública, ir más allá de la infraestructura para definir cuáles son las prioridades de desarrollo para la provincia, para el cantón. Tienes 10 Finalmente, minutos, Nicolás. ya estamos terminando. Finalmente, dentro de estas transformaciones territoriales, como bien plantea Miguel Murmis, hay una lógica de inserción del mercado en que hay unos excluidos que no logran insertarse en el mercado, pero también entender que de esta lógica de los insertados en el mercado, lo están haciendo en un mercado que es altamente vulnerable y obviamente entendiendo que se insertan como asalariados. Y eso es una condición mucho más compleja dentro de las asimetrías de relaciones de poder. Entonces, la crisis, aquí es importante esta vulnerabilidad, especialmente en el contexto del COVID-19, donde sus canales de transmisión desde el lado de la oferta ha sido una ralentización de la logística de comercialización y por el lado de la demanda, el cierre de los principales mercados, sobre todo en un contexto en el que las florícolas venden más en el Día de San Valentín, el Día de la Madre, en el Año Nuevo Chino, fechas que tuvieron que cerrarse durante la época del gran confinamiento, que terminaron repercutiendo en un 70% en las ventas del sector, que terminó reduciendo un 10% de la nómina, pero algo interesante de la forma en cómo se estructuró las floriculturas fue despedir a la mano de obra que tenía más de 15 años trabajando en la floricultura y estableciendo el pretexto de de fuerza mayor para despedir y no pagar las respectivas liquidaciones, mientras que a los jóvenes que todavía están vinculados se les ha precarizado desde la perspectiva de tener más tiempo de trabajo, de reducirles los salarios y algunos enfoques más donde habría que estudiar cuáles han sido las estrategias y ver la posibilidad de que si esta crisis podría significar también una oportunidad para la reterritorialización de esta agricultura familiar. Como conclusiones, Gabriel. Ya resumiendo lo que hemos venido exponiendo a lo largo de nuestra presentación, ideas a retener. En primer lugar, Pedro Moncayo claramente denota un proceso de especialización basado en el crecimiento sesgado hacia la agroindustria de las flores y a las exportaciones, que depende en su mayoría de la demanda internacional. Como bien explicaba Nicolás, en el contexto de COVID y confinamiento inducido por esta crisis sanitaria, todo esto se ha tornado a una problemática mucho más compleja, dinámica, en la que interactúan diferentes actores, ¿no? Tanto locales como extraterritoriales. Entonces la dinámica se vuelve mucho más compleja y un proceso muy interesante a ser estudiado y a entender toda esta dinámica, ¿no? Teniendo en cuenta que no hay este proceso de diversificación de la estructura productiva del territorio. Entonces, ¿y ahora qué va a pasar, no? De cara en todo este contexto COVID. Por otro lado, también tener en cuenta esta relación inversa que existe entre el tamaño de la propiedad y la necesidad, como diría Kautsky, de encontrar una actividad accesoria que permita generar recursos económicos.
Entonces, la mayor, como nos comentaban algunos actores en el trabajo de campo, que muchas de las veces las empresas, mediante los medios de comunicación locales, están llamando, comunicando que hay puestos de trabajo, que necesitan trabajadoras, pero que, o sea, la gente se encontraba en una situación en la que podían encontrar o podían insertarse al sector florícola muy fácilmente. Pero ahora, ¿qué va a pasar? O qué está pasando más bien en este contexto en el cual la demanda, perdón, de las flores han caído drásticamente? E incluso mientras escribíamos este texto con Nicolás, justamente veíamos un tuit de Expo Flores en la que se pedía al Ministerio de Trabajo que se les permita dar licencias sin remuneraciones durante 3 meses para evitar despidos. Entonces, esto es un aspecto que analiza Luciano Martínez sobre el carácter filantrópico del capitalismo, ¿no? Que también es algo muy, muy, muy importante en no caer en este carácter filantrópico del capitalismo. Por otro lado, la feminización del trabajo rural, si bien las mujeres se han insertado a esta dinámica del mercado laboral, es muy importante analizar las condiciones y qué supone esta inserción al mercado laboral en términos de exacerbación y profundización de las brechas de género. Y finalmente, analizar este proceso de desterritorialización, que si bien no es un proceso ya avanzado, sí es un proceso en el cual la agroindustria controla las dinámicas del territorio. Entonces, en este marco sería interesante analizar hasta qué punto la crisis del COVID puede desencadenar procesos de reterritorialización, pero que va a depender estrictamente de los actores del territorio, porque como bien decía Nicolás, el hecho de transformarse en asalariado que les permite un ingreso mensual, les ubique en mejores condiciones para relacionarse con el mercado de consumo, con las instituciones financieras, con el capitalismo financiero en general. Entonces, claro, ir repensando toda esta dinámica de producción del cantón que deben nacer necesariamente desde los actores locales del territorio. Eso es todo de nuestra parte. Gracias. Bueno, qué bonitos estudios, estudios muy interesantes a nivel nacional, a nivel regional. Y solamente antes de darle la palabra a Aitana, que ya está con preguntas de los asistentes, simplemente un comentario muy corto, porque para rápidamente pasar a preguntas, en el caso de Santiago, tú indicas, bueno, un nivel de satisfacción mayor o una mejor estimación del nivel de satisfacción está alrededor del consumo más que del ingreso. Y ahí una pregunta que tú mismo te haces en tu investigación es, ¿y cómo consumen los pichinchanos? O sea, ¿cuál es el patrón de consumo que les da satisfacción a los pichinchanos? Esa sería una pregunta que te hago, tomando en cuenta que la mitad de los pichinchanos son del resto del país. Entonces, esa sería un punto muy interesante. Esta visión hubiera sido súper interesante y ojalá te hagan la consulta respecto a estas diferencias regionales que trataste poco, pero que son la esencia de tu trabajo de investigación, Santiago. Sí, bueno, mi trabajo de disertación sí abordé a más detalle 4 provincias en específico. Justo fue Pichincha, Guayas, Cotopaxi y Santa Elena. Y veíamos que, digamos, de los bienes que yo listé, digamos, en esta presentación, pocos eran los que realmente influenciaban en el bienestar de Pichincha, ¿no? O sea, parecía que los que quedaban en la categoría de otros, pues que quedaban en la categoría de consumo que no incluía a estos gastos, era más importante. Entonces, claro, yo creo que todavía es importante expandir en las peculiaridades y en las particularidades de cada una de las provincias.
Hoy mismo, y claro, digamos, es un poco complicado encontrar, tal vez es interesante encontrar la canasta de consumo óptima, digamos, para cada provincia, pero es difícil encontrar las causas porque no hay mucha información, digamos, para encontrar a ese nivel, ¿no? Ya de por sí, el efecto de un gasto en específico es bien chiquito, y se puede ver ya con las justas, digamos, a nivel nacional, es más complicado poder encontrar, digamos, un efecto significativo a niveles en donde hay menos observaciones. Entonces, eso. Es interesante también en tu investigación, que creo que se da para una profundización mayor de cómo se define el capital social, pero ya voy a dar la palabra más bien a Aitana. Y justamente tomé Pichincha para relacionar con esta investigación que se hace en Pichincha, que está alrededor de Pedro Moncayo. Entonces, esta otra investigación sobre las flores, sumamente interesante en relación a los índices que destacan ustedes dos, y a esta vinculación entre la economía y lo social, a la vinculación entre las relaciones, entre el trabajo, entre la feminización de la pobreza, la feminización del trabajo. Y uno de los puntos centrales que quisiera consultarles a ustedes dos es, han puesto un punto muy fuerte en una llaga grande, que es la crisis de la pequeña economía familiar agrícola y la crisis que se vincula a estas relaciones de las mujeres en su triple rol y en su triple nivel de desigualdad: indígena, mujer, trabajadora, madre, miembro de familia y miembro de comunidad, y el triple rol que presenta. Entonces, uniendo estas dos, por favor, ¿cuáles serían alternativas para superar esa crisis que ustedes visualizan? Bueno, Sí. me gustaría empezar de ahí, claro, Gabriel, que sin duda es el generólogo con quien trabajamos de esta perspectiva más interdisciplinaria, como debe ser un análisis territorial, podría profundizar. El tema de la agricultura familiar campesina viene fundamental dado por varios puntos, por varias aristas. O sea, la intervención de la política pública no puede ser únicamente ir resolviendo algunas partecitas y algunas partes, sino verla desde una perspectiva integral. O sea, sin duda vimos que gran parte de la problemática de la agricultura familiar campesina está dado por la tierra. O sea, el centro básico está dado por la tierra y en un contexto, en un país que no ha tomado la decisión política de establecer un nuevo censo agropecuario. El censo agropecuario data del año 2001 y ahorita estamos, digamos, con encuestas como la encuesta de superficie y producción agrícola continua, que no nos dice mucho, que no nos podría decir nada a nivel territorial, para poder ver cómo está relacionada esta concentración de la tierra y esta agricultura familiar. Sin embargo, podemos ver en Pichincha, me parece que el índice de Gini de la tierra va por ahí del 0,95, es decir, altamente concentrado. Vemos que sobre todo eso termina afectando a los jóvenes y ahí sin duda creo que es la gran pata de todo. O sea, el realmente orientar la política pública hacia los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes ahora, como dicen algunas investigaciones, son mucho más dinámicos que sus pares en otras generaciones. Tienen muchísimo más formación académica, tienen un capital cultural, tienen acceso a tecnologías de información y comunicación que les permitiría tener acceso a información de mercados, a tener acceso a actores extraterritoriales y tejiendo contactos, redes de conocimiento, varios aspectos que son en sí una potencialidad, pero que también son débiles por este arraigo cultural que no disponen, ¿no? O sea, el hecho de querer acceder más bien a acceder a un salario básico, a un poco ya no quererse ver como agricultor, ya no quererse ver como campesino y más bien tener un ideal muchísimo más urbano. Entonces, si bien hay esas debilidades, creo que si es que se orienta bien la política pública, se podría generar una transformación en estos jóvenes, aprovechar esas potencialidades. Por otro lado, también, como
vimos, el 90% del crédito productivo, del crédito público lo acceden las florícolas. Hay que reorientar esa política pública para brindar un mayor financiamiento, pero un financiamiento no visto desde la centralidad, desde el Banco Ecuador, que tiene tasas de interés extremadamente elevados, que no se interrelacionan con los ciclos productivos, sino más bien créditos y líneas crediticias fortalecidas a través de la economía popular y solidaria y de las cajas de ahorro comunitarias para fortalecer el acceso a estos recursos, el fortalecer el acceso al riego. Recordemos que cuando vimos en el área de Cayambe, Pedro Moncayo, si bien ahora va a haber un canal de riego, este canal va a regar únicamente a los sectores bajos, pero no va a regar a las partes altas y todavía no están establecidos los accesos a canales terciarios de agua, a canales secundarios, terciarios de agua, que son realmente la forma en cómo se distribuyen. Ir fortaleciendo también las formas comunitarias de relacionamiento, de estas lógicas de gobernanza del agua, que son fundamentales a la hora de establecer. Pero una de las cosas fundamentales que hay que hacer desde un Estado para fortalecer a la agricultura familiar campesina es descentralizar la política pública de fomento productivo. Sin duda, una política desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, una política nacionalista que fortalece únicamente cadenas productivas como el cacao, el café, la caña de azúcar, la palma africana, no tienen la forma y proyectos que, por ejemplo, en el cacao se dieron semillas que no sirvieron en los contextos territoriales. Hay que fortalecer a los gobiernos locales para asignar esas competencias, asignar esa calidad institucional para brindar una política pública que conozca las realidades del territorio. Eso desde mi punto de vista, Gabriel, sería bueno que fortalezcas un poco desde la perspectiva de género. Sí, bueno, en suma a lo que ya venía comentando Nicolás y también, bueno, Grace, gracias por la pregunta. Yo quería abordar el tema también desde lo que plantea Lugones, ¿no? Esta filósofa teórica estadounidense, argentina, perdón, y bueno, falleció recientemente. Pero ella plantea, a partir de una crítica que realiza a Aníbal Quijano, llega a entender cómo se va conformando el sistema moderno colonial de género. Entonces, en este sistema moderno de colonial se necesita una mirada mucho más profunda para entender las raíces socioantropológicas de carácter socioantropológicas que generan estos procesos de exclusión, de diferenciación, en función, como decía usted, Grace, en función de la raza, ¿no? Que viene ya desde la época de la colonia. Entonces sí se necesita una mirada mucho más incorporando un enfoque interseccional que permite entender todos estos procesos que generan la desigualdad que en este territorio en específico, ¿no? Por su condición de mujer, la edad también creo que es un aspecto muy importante analizar porque nos decían, por ejemplo, llegamos hasta nuestros 25 años, luego ya son desechadas, son cuerpos que ya no responden a la lógica de producción de orden capitalista. Entonces, claro, si bien esto se está dando en un territorio, es necesario, creo yo, entender desde una perspectiva mucho más macro en la cual se acentúa este sistema capitalista heteropatriarcal. También no hay que olvidar todo este proceso. Y en el territorio, como nueva, hay que entender las dinámicas propias del territorio. Nuestro estudio de campo no fue muy profundo por el sentido que ya nos cogió el tema de la cuarentena. Entonces, como también recalqué anteriormente, no se ha estudiado mucho esta dinámica de exclusión, de desigualdad, de estas existencias de las brechas de género en el territorio, y menos desde la perspectiva de género, ¿no? Que recién se están incorporando estudios desde esta perspectiva. Pero sí consideramos que se necesitan mucho más estudios que, claro, que permitan entender también y contribuir a la generación de políticas públicas no en el sentido de paliar o como de tapar un parche en estos procesos, sino responder a las raíces socioantropológicas que generan dicha exclusión. Eso básicamente. Doy la palabra a Aitana. Listo, Grace, muchas gracias.
Bueno, yo les voy a presentar las preguntas que pues plantearon el público. Entonces, para Santiago, desde el en vivo de Facebook, le preguntan lo siguiente. ¿Hay una relación entre la acumulación de bienes, ejemplo, bienes inmuebles, y los índices de felicidad? ¿Y cómo podrías relacionar esto a una aproximación de las distintas particularidades regionales dentro del país? Ya. Es, sí, en efecto, no analicé específicamente como todos los bienes inmuebles, como todas las propiedades, pero, por ejemplo, tener una casa subjetivo, siempre y cuando la casa sea nueva, ¿no? Cuando tenemos una casa tal vez heredada desde hace más de 20 años, en donde el estado de las paredes de la casa no sea tan bueno, más bien tiene una relación negativa. La otra pregunta también era para mí, o era para... Sí, que analices esto de los bienes inmuebles con respecto, o, bueno, poder efectuar una aproximación con respecto a las distintas particularidades regionales que existen dentro del país. Ah, ya, la verdad no llegué a eso, pero lo que sí puedo decir es que al menos el hecho de tener una casa propia es mejor en la sierra que en la costa y que en el oriente. Santiago, muchas gracias por tus apreciaciones finales y por tu participación en este espacio. Y bueno, procedo a leer la pregunta que hicieron para Nicolás y Gabriel, que dice lo siguiente. ¿Se puede comparar el funcionamiento de la industria florícola en Pedro Vicente respecto a otros territorios locales o extranjeros que se rijan bajo un esquema distinto? Bueno, un poco para ir empezando, sin duda aquí hay que tener algo claro, que en la perspectiva territorial, cada territorio tiene sus propias potencialidades, sus propias capacidades, sus propias relaciones de poder, sus propias, digamos, particularidades. Entonces, si bien desde los estudios territoriales y en este campo en el cual Gabriel y yo nos estamos especializando, que es en el campo de los estudios rurales, existen ciertas políticas, perdón, ciertas investigaciones que han establecido, digamos, algunos análisis empíricos que nos sirven como instrumentos para analizar otros territorios. Sí es importante ir comprendiendo esas diferencias. Y un claro ejemplo que tenemos nosotros aquí es también comparar con el territorio de Cotopaxi, por ejemplo, donde se desarrollan las actividades brocoleras, por ejemplo, donde ahí también existen ciertas relaciones, ¿no es cierto? Una relación súper importante es, digamos, el tema de la demanda de fuerza de trabajo femenina arraigado a estos temas de estereotipos de género, que ya el Gabriel podrá profundizar muchísimo más, pero digamos, por ejemplo, hay diferencias. El sector del brócoli demanda muchísimo más extensiones de tierra, por ende hay un proceso de muchísimo más fuerte de desplazamiento de la agricultura familiar campesina, y también ir comprendiendo cuáles son las reacciones de estos actores. Las reacciones de los actores no necesariamente son las mismas. Pueden haber territorios donde estos procesos exógenos puedan ser asumidos de forma positiva. Por ejemplo, ahí se asume que no ha habido un conflicto social porque la gente realmente revaloriza que la mano de obra juvenil no se vaya lejos por procesos de migración campo-ciudad. Pero hay territorios, por ejemplo, en Cayambe, Pedro Moncayo, donde desde la perspectiva de los productores agroecológicos hay un tema de no vamos a comer flores. O sea, tenemos que ir recambiando esa lógica. Entonces es importante. No sé, Gabriel, si tienes alguna cuestión adicional. Sí, justamente en la línea que venías mencionando, y también se me ocurrió el ejemplo de Cotopaxi en un estudio que realiza Luciano Martínez, indica que, claro, desde la perspectiva de género, analizábamos que mujeres a los 35 años indígenas a esta edad recién se incorporan a se convierten en asalariadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que igualmente la creación de estos imaginarios sociales que
como son mujeres indígenas, no se van a quejar, no son enfermizas, van a trabajar, van a rendir productivamente más en comparación a mujeres no indígenas. Entonces, claro, se presenta una dinámica totalmente diferente en comparación a lo que está ocurriendo en Pedro Moncayo. Otro aspecto también es que acá no existe una precarización laboral absoluta en comparación a lo de Pedro Moncayo, porque incluso la agroindustria, al ser extensiva en mano de obra, considera como los huevos de la gallina de oro a este excedente, a esta disponibilidad del trabajo, de la fuerza de trabajo, sobre todo femenina. Entonces, claro, las dinámicas, como decía Nicolás, son diferentes en cada uno, depende de características sociodemográficas, de recursos que van a determinar cada dinámica territorial. Entonces, sí, cada territorio tiene una dinámica diferente, donde se le puede hacer un análisis territorial y también de género, con ópticas totalmente que se pueden ir estableciendo. Y sí, eso nada más. Bueno, no queda más que agradecerte, Aitana, y a Gaby, al Instituto de Investigaciones Económicas, por esta muy buena iniciativa de destacar las investigaciones de los estudiantes o de ex estudiantes de la universidad. Y decirles que ustedes están marcando el camino. Y eso es súper importante, el camino de la investigación en economía. Así es que animarles a que sigan marcando el camino de la investigación en economía en aquellos temas que a ustedes les gusta, en aquellos temas que tienen relación con las problemáticas muy graves que vive el país, como una especie también de lo que tiene que ser el rol del investigador, indicar, mencionar, trabajar sobre aquello que no está funcionando bien, para mejorar, para impulsar cambios, para impulsar transformaciones estructurales dentro del país, que eso se necesita. De mi parte, agradecerles también por la organización y felicitarles por el espacio y por sus investigaciones. Santiago, Gabriel, Nicolás, fue un gusto compartir con ustedes. Así es que, pues, esperemos vernos prontamente en las siguientes investigaciones que haya. Como les digo siempre, están marcando el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Es igual, un gusto. Gracias, Grace, un gusto. Gracias, Gracias a todos. Aitana, y gracias por el espacio al Instituto de Investigaciones Económicas. Muchas gracias. Entonces, con esto damos por terminado este espacio. De nuevo, muchas gracias por su participación y su presencia. Y bueno, nos veremos próximamente. Muchas gracias. Vemos.